22 de mayo de 2022, sexto domingo de Pascua. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 1 y 2, y versículos del 22 al 29. La segunda lectura está tomada del Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 10 al 14, y versículos del 22 al 23. Y el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 29. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura pausada, atenta de los tres pasajes y pasamos a los comentarios. La primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 1 y 2 y versículos del 22 al 29. El capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles describe uno de los momentos cruciales de las comunidades cristianas de los orígenes. Gracias a la acción del Espíritu Santo, el Evangelio había salido de las fronteras judías y cada vez más personas que no pertenecían a la religión y a la cultura judía iban aceptando el mensaje de Jesús y reconociéndolo como su Salvador. A los ojos de Pablo y Bernabé, esto era una bendición, una obra del Espíritu. A los ojos, en cambio, de los cristianos que provenían del judaísmo, esto era una herejía. ¿Cómo era posible que se salvaran sin ser miembros del pueblo judío? Pues no dice el Antiguo Testamento que la salvación llega a nosotros a través de la pertenencia al pueblo de Israel, el pueblo de la alianza. El conflicto se resolverá en la Asamblea de Jerusalén, relatada en todo el capítulo 15. Más que nunca es importante que leamos el capítulo completo, para comprender las distintas aristas del problema que se plantea y las posiciones distintas que se manifiestan en la asamblea. La lectura litúrgica mutila el texto y no nos da una idea cabal de lo que está en juego. Y lo que está en juego es algo por lo que Pedro, Pablo y Bernabé estarían dispuestos a dar la vida. La pregunta es, ¿de dónde viene la salvación? ¿Del cumplimiento de la ley de Moisés o de la muerte y resurrección de Jesús? Al insistir en la necesidad de que los paganos que desean aceptar a Jesús se circunciden, los cristianos de origen judío estaban poniendo en riesgo la verdad que forma parte del núcleo esencial de nuestra fe. Somos salvados gratuitamente por la muerte y la resurrección de Jesús, y no por el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Moisés. Afortunadamente, la decisión de la asamblea se orienta por no imponer a los paganos que quieran convertirse ninguna obligación aparte de aceptar el mensaje de Jesús y vivir de acuerdo con él. Para alcanzar así la salvación, nuestra lectura advierte, sin embargo, que cuando se presente la ocasión de que cristianos de origen pagano tengan que convivir con cristianos de origen judío, sigan algunas normas que quedan establecidas en la carta que se les envía. Los acuerdos implican siempre un proceso de negociación en el que todos tenemos que ceder un poco, pero queda ya claro que lo que nos salva es el Evangelio, vivir de acuerdo con él, no las obras de la ley. La segunda lectura está tomada del Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 10 al 14 y del 22 al 23. En la literatura apocalíptica son frecuentes las visiones, las audiciones y también los viajes o traslados del vidente de un sitio a otro, todo con el objetivo de tener una vista absoluta a escala de los secretos que se van a revelar. Solo con los ojos de Dios podemos descifrar el sentido de la historia. El vidente de Patmos es transportado a un monte muy alto para contemplar desde arriba la ciudad santa, que desciende vestida de la gloria del cielo. Esta ciudad es un símbolo de la comunión de Dios con sus fieles. Los elementos de la ciudad, muralla, puertas de acceso, rememoran al pueblo de Dios completo y universal, pueblo al que se accede desde los 4 puntos cardinales. El número 12 es su símbolo, porque bajo este número se conjunta el antiguo Israel con sus 12 tribus y el pueblo de la nueva alianza fundado en la roca de los 12 apóstoles. Llamativamente, lo nuevo sirve de cimiento para lo antiguo.
lo que nos habla ya de que es el Cordero degollado, Jesucristo muerto y resucitado, el sustento de la ciudad entera, el punto de la comunión de vida. Es Cristo y no ningún templo el lugar de la presencia definitiva de Dios. Los versos finales de la descripción delatan la visión cristiana. No hay edificio alguno, no hay templo en la ciudad para la presencia de Dios y del Cordero, no hay calendario alguno que rija este encuentro de los seres humanos con Dios. Con estos atributos, el profeta está señalando que la cercanía de Dios y del Cordero es tal que no requiere de mediación alguna, ni de tiempo ni de lugar. Toda mediación resulta superflua, porque la gloria de Dios es ya una realidad patente e inmediata en la vida de los cristianos. La ausencia del templo corresponde a la visión cristiana que ve en Cristo resucitado su lugar de reunión y su sacralidad absoluta. Esta lectura dice algo muy importante a los que vamos caminando tras el Señor. Caminamos con la marca de la Pascua. Es decir, sabemos que nuestras limitaciones no nos impedirán llegar a aquella ciudad donde la presencia de Dios será definitiva y donde ya no habrá discriminación, separatismos ni límites. El deseo de infinito que Dios ha puesto en nuestros corazones llegará a hacerse realidad. Jornada tras jornada vamos acercándonos a cumplir aquel deseo que tenía San Agustín. Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón no tendrá sosiego hasta que descanse en ti. El Evangelio está tomado de Juan capítulo 14, versículos del 23 al 29. Jesús pronunció un largo discurso de adiós a sus discípulos en el marco de la última cena. Este discurso está registrado en los capítulos del 13 al 17 del Evangelio de San Juan. Jesús regresa a su Padre de donde había venido, pero quiere garantizar a sus discípulos su presencia. No los abandonará, como ya les había prometido varias veces. La forma de su presencia, sin embargo, no será visible, pero sí será real. La nueva presencia de Jesús tendrá la compañía del Padre Celestial. La única exigencia es guardar y cumplir la palabra de Jesús. Así la presencia de Dios con Israel en el desierto exigía guardar la ley de Moisés. Ahora, en una presencia más íntima, la presencia del Padre y del Hijo en la comunidad cristiana exige también cumplir la palabra de Jesús. Esta especie de sumario resume lo que ha sido el proceso revelador de Jesús y ofrece una serie de promesas que ha de dar a los discípulos la certeza de caminar rectamente al encuentro con su Señor. Podemos anotar 3 elementos presentes en esta pequeña exposición. El primero es que aunque Jesús parece ausente, en realidad está presente a través de su palabra. Es una palabra que tiene forma de mandato, el mandamiento nuevo del amor mutuo. Por eso, guardar la palabra de Jesús es la única vía para entrar en comunión con el Padre. El segundo elemento es la presencia del Paráclito, el Consolador, el Abogado, palabra que se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a conducir como un pedagogo al discípulo en las situaciones nuevas e inusitadas que vayan a presentársele en el seguimiento de Jesús. El Espíritu recordará la palabra de Jesús y conectará esa palabra con la realidad nueva del discípulo. El Espíritu Santo santifica la realidad transformándola con la palabra revelada por Jesús en el Evangelio. Y el tercer elemento es la paz del resucitado. Una paz que no es conformismo ni pasividad. Es más bien la serena certeza del discípulo que se sabe en ruta al encuentro con su Señor. La paz destierra la cobardía y el miedo, porque nace de la convicción profunda de que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. La paz proviene del Dios de la vida y es la causa de la alegría de los discípulos. La ruta de la comunidad de los discípulos de Cristo está marcada por estos tres dones: su palabra, su espíritu y su paz. Con estas certezas caminamos en la fe hacia el encuentro definitivo con Dios. Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal
Hacemos una segunda lectura pausada, atenta, esta vez en oración de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.